Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos empezando cuenta regresiva bien tempranito aquí en el aire de la UNE, cuando pasaron 6 minutos desde las 8 de la mañana. Esperemos que, sea un lindo miércoles, aunque según el servicio meteorológico pinta un poquito húmedo, un poquito bastante, les diría yo. Pero bueno, mitad de semana, quedan los últimos días de vacaciones de invierno, ¿sí? Así que hay que tratar de disfrutar con los chicos que ya pronto van a tener que volver a la escuela, con los sobrinos, con tus amigos antes de volver a clase, porque nos quedan 3, 4 días y ya hay que volver. Muy tranquila la ciudad, venía para acá y la verdad que la calle estaba como muy tranquila, con un andar despacio, muy húmeda como les decíamos, pero bueno, aquí los vamos a acompañar con noticias, los vamos a acompañar con música, con algunas cositas de deporte en un ratito con Juanchi Canale. Se pueden comunicar con nosotros, por supuesto, como siempre. Si tienen ganas nos mandan mensajitos al 221-508-2447 y si no, se conectan en el stream. Nos pueden ver a través de YouTube en @launeok, ¿sí? Ahí nos siguen a través del stream y a través de todas las redes sociales, @launeok o launeok, en Twitter, en Instagram, en TikTok también estamos. 17 grados 8 la temperatura en este momento. A ver, vamos a actualizar, porque la verdad que no 15.4, bajó un cachitito. La máxima para hoy va a ser de 17 grados. Y ojo, porque se vienen los chaparrones por la tarde. Esta es la posta, va a llover. Ayer estuvo bastante nubladito, salió, pero mínimamente el sol por ahí por el atardecer. Va a estar feo realmente. ¿Qué va a hacer? Hay que buscarse un plan. Pero ya mañana vamos a tener el sol ahí a pleno, porque tengo en el pronóstico que va a estar completamente despejado por la mañana. Vamos a tener una máxima de 17 grados y una mínima de 7. Y el viernes, últimos días de vacaciones, viene con sol. El sábado también, el domingo también tendremos solcito. Así que, gente, a pensar también algún plancito para poder disfrutar afuera, para hacerse alguna escapadita. Bueno, también tenemos algunos planes para compartirles a ustedes, que son económicos, que son amigables con el bolsillo, así que los invitamos y las invitamos a que se queden hasta las 10 de la mañana en cuenta regresiva. Mi nombre es Rocío López. Nachito Pereira está de vacaciones, pero vuelve el lunes, y estoy con un montón de gente acá que labura a pleno. Meli Biurriet y Guido Sarachi en la operación técnica. Un aplauso para ellos, por supuesto. Está Ramiro Martínez en la producción, también con todo listo allí atrás. Fran Andía en las redes sociales. Aplausos para todo el mundo que está acá. En realidad empieza el laburo anoche, sigue hoy tempranito, así que ya venimos afiladas. Vamos a ver cuál es el estado del tránsito. Nos cuenta Juan Pablo Weise desde la Central Informativa Vial. Muchas gracias. Comenzamos hablando de las vías que unen provincia y capital. General Paz y Beiró, sobre Colectora al lado provincia, hay reducción de calzada por un choque con 2 vehículos involucrados. Panamericana, kilómetro 25,5, mano a capital, a la altura de ruta 202, choque entre un auto y un camión, y autopista Buenos Aires-La Plata se liberó la traza luego de que quedara un vehículo detenido en el kilómetro 6, mano a nuestra región, sobre carril 1. En Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores, chocaron un camión y un auto, fue en Juan Bautista Alberdi y San Pedrito, y hay cortes por obra, por ejemplo en Avenida Elcano y Delgado y Avenida Lope de Vega entre Baigorria y Nogoyá, corte total en ambos sentidos. Pasamos a la ciudad de La Plata, que tiene circulación intensa para ingresar desde el Gran La Plata hacia el casco urbano. Se cargan las avenidas 44 y 60, también los caminos Centenario y Belgrano. Importante caudal vehicular en avenida 122 hacia la rotonda de ingreso a la autopista Ricardo Balbín. En el sistema vial integrado del Atlántico, reporte de visibilidad reducida por niebla.
afecta Ruta 2 a la altura de Maipú, Dolores, Castelli y Ruta 11 en Conesa y San Clemente. En otros corredores bonaerenses trabaja personal de vialidad, llevando adelante tareas de bacheo en la Ruta 191, en el tramo que une la Ruta Nacional 7 y el límite con el partido de Chacabuco. Como siempre, pedimos circular con precaución. Por último, servicios, Tren Roca, ramal Ezeiza, circula limitado entre Constitución y Lavallol. El resto de trenes, los subtes y el premetro funcionan a horario. Gracias, adelante ustedes. Muchísimas gracias, Juan Pablo Weise, con toda la data necesaria a esta hora. Son las 8:11 y recuerden que es muy intensa la niebla, como nos contaba recién Juan Pablo. Atención con eso porque sigue generando problemas. Hay que, circular con muchísima precaución y sobre todo a baja velocidad porque hay una gran cantidad de autopistas, autopista de La Plata, Buenos Aires y obviamente todas las arterias que están complicadas en la visibilidad. 8 de la mañana, 12 minutos, muy despacito nos vamos metiendo en algunos de los temas de los que se habla hoy, que son noticias, que están en la agenda de actualidad nacional. Uno tiene que ver con la actividad del presidente Javier Milei, que ya casi está a punto de viajar a Francia para estar presente en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Y mientras tanto sigue la interna con Victoria Villarroel. Él públicamente en una entrevista había dicho que fue molesto su comentario respecto de Francia, cuando se mezcló lo futbolístico, cuando defendió a Enzo Fernández y dijo que Francia era una potencia colonizadora e hipócrita. Ella sigue haciendo un poco su juego. Ayer habló con los medios de comunicación y de alguna manera fingió demencia, ¿no? Dijo que, que pasa por alto esos comentarios, que pasa por alto también que Karina Milei fue a pedir disculpas a la embajada de Francia. Dicho sea de paso, Milei está pidiendo que Karina pueda estar presente en la ceremonia de inauguración en París de los Juegos Olímpicos, algo que llama la atención, pero después volvemos un poquito sobre eso. Vamos a escuchar a la vicepresidente, ¿cómo se llama ella? Se hace llamar ella, Victoria Villarroel. Yo siempre quise defender a la selección argentina y a los argentinos, así que todas las demás interpretaciones, la verdad que paso por alto y no me ofendo. Siempre creo que lo más importante es estar apoyando a cada uno de los argentinos y la selección nos da tantas alegrías que creo que todos estamos de acuerdo en agradecerles, en apoyarlos y en estar siempre con ellos. ¿Molestó? Ahí está. Eso es lo que decía la vicepresidenta Victoria Villarroel respecto de todo eso que ya se está poniendo en evidencia, que tiene que ver con esa interna. Incluso el vocero presidencial se había referido a lo que ocurrió en los últimos días entre estas diferencias entre el presidente y la vicepresidenta. Hablando de Javier Milei, anoche estuvo en el Teatro Colón, fue a una gala, fue allí a uno de los palcos de este teatro en la ciudad de Buenos Aires, que es un ícono de la cultura. Lo cierto es que, en medio de rumores muy noventosos, ¿no?, que tienen que ver con supuestos romances. Recordemos que en la campaña de Javier Milei estuvo en pareja con Fátima Flores, una relación que se sospecha fue, un poco arreglada, ¿no?, para la cuestión de la campaña. Ahora la que está en todos los focos es Yuyito González, Amalia Yuyito González, ex vedette que tuvo mucha pantalla en los años 90 sobre todo, incluso tuvo un vínculo con Coppola, que cuando era manager de Diego Maradona. La cuestión que anoche aparecieron, se mostraron ahí en el palco del Teatro Colón, hubo silbidos, hubo aplausos también para el presidente, una cosa medio mezclada. Vamos a compartir un fragmento de lo que fue esa aparición.
Ahí está, lo veíamos entonces, ese video con muchísimos silbidos al presidente, una maniobra, creo yo, que tiene que ver con, bueno, dónde poner la atención para que se hable, ¿no?, de esta cuestión, muy similar a lo que pasaba, reitero, en los años 90 con el presidente Carlos Menem, a quien Javier Milei admira, ¿no? Bueno, mientras tanto, la economía sigue en caída, sigue en picada, el dólar se sostiene en valores muy altos a pesar de la intervención del Banco Central. Todos los indicadores de la actividad económica dan hacia abajo, con caídas abruptas del orden del 20%. Y el presidente, decíamos, viaja a Francia, va a intentar tener una reunión bilateral con Emmanuel Macron, pero está ocurriendo algo que se vincula con los hechos que comentamos aquí, esa visita repudiable de diputados y diputadas de La Libertad Avanza en el penal de Ezeiza a genocidas como Alfredo Astiz, ¿no? Visitaron cerca de 8 genocidas, entre ellos Astiz, que está condenado por delitos de lesa humanidad, tiene varias condenas a perpetua, era jefe de una patota de la ESMA, se infiltró en la Asociación de Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura cívico-militar para secuestrar y asesinar a quienes pedían por sus hijos e hijas. Y hay un episodio que tiene también como víctimas a 2 monjas francesas, ustedes las recordarán, Alice Dumont y Léonie Duquet. Y es por eso que no está gustando mucho este episodio del gobierno nacional en Francia. Allí lo que vemos en pantalla es un comunicado del abogado y de familiares también de las monjas francesas que fueron asesinadas durante la dictadura cívico-militar. Astiz es responsable, ¿no?, por esos crímenes, y presentaron ese repudio y expresaron muchísima preocupación en contexto de la visita de Javier Milei por la visita que hicieron diputados oficialistas a estos genocidas en la cárcel de Ezeiza. Bueno, estos son algunos de los temas. Vamos a volver a la provincia de Buenos Aires porque ayer comentábamos que en conferencia de prensa el gobernador Kicillof firmó algunos convenios de cooperación con municipios. Había una fuerte presencia allí de intendentes y de funcionarios bonaerenses, así que estamos viendo algunas de las imágenes que están vinculadas a esos convenios que tienen que ver con apoyo a los municipios en este contexto. Bueno, ahí estamos viendo algunas de las imágenes, la foto en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, noticias que tienen que ver con nuestra provincia de Buenos Aires. Hoy sigue la agenda del gobernador Kicillof. Va a estar en Ayacucho a las 10:30 con entrega de viviendas del complejo Solidaridad en el barrio Santa Teresita. Luego va a estar recorriendo un CAPS en el barrio Santa Teresita también, y a las 11:30 en el Salón de la Fiesta Nacional del Ternero entregará llaves a otros beneficiarios de viviendas del complejo Solidaridad. Luego también tiene una agenda en Dolores el gobernador, entonces recorriendo la provincia de Buenos Aires. Bueno, también hubo alguna cuestión ayer vinculada al caso Loan, porque hubo una falsa alarma en la provincia de Chubut. En la provincia de Chubut alguien dijo que había visto un nene con las características de Loan y que incluso había dicho yo soy Loan, así que se armó todo un dispositivo de seguridad enorme para buscar y para dar con este chiquito que estaba acompañado por un adulto. Bueno, finalmente fue una falsa alarma, ¿sí? Se lo citó a la persona que dieron con este chiquito, no tenía nada que ver con Loan, pero pasaron ya 40 días de la desaparición de Loan Peña en 9 de julio en Corrientes. Hay un montón de hipótesis que están entrecruzadas, pero ninguna firme. Bueno, se habla de trata de personas. La tía de Loan había introducido esa hipótesis que tenía que ver con atropellamiento, que ya se está dejando de lado de acuerdo a la prueba recolectada. Pero lo cierto es que el gobernador Gustavo Valdés fue denunciado en Comodoro Pi
por encubrimiento, abuso a la autoridad y violación de los deberes de funcionario público en el marco de la causa de Loan, ¿sí? Así que estas son algunas de las novedades que están vinculadas a la desaparición de Loan. 40 días sin saber qué pasó allí. Hay una causa entonces que está teñida por el encubrimiento, el abuso de autoridad. Recordemos que hay personas que están detenidas que pertenecían al municipio de 9 de Julio, hay un comisario también, pero la búsqueda continúa, pasaron más de 40 días, se vuelve muy difícil y bueno, esta falsa alarma que surgió ayer en la provincia de Chubut. Son las 8 de la mañana, 21 minutos, estamos en cuenta regresiva hasta las 10 exactamente y vamos a seguir repasando algunas de las noticias en este miércoles, ya estamos a mitad de semana, miércoles 24 de julio, sí, ya estamos más cerquita del fin de semana, no se preocupen. Si nos quieren mandar mensajitos, 221-508-2447 y si no también nos buscan en @laune.ok en nuestro streaming. En un ratito vamos a estar con las noticias del deporte porque ayer jugó Gimnasia, claro, obviamente, y Juan Canales nos va a comentar, bueno, su visión sobre ese partido. Recordamos que estamos con un pronóstico de temperatura cercana a los 17 grados, ya estamos en 15 grados 4 y con el cielo algo nublado. Esperemos que salga un poquito el sol. Nosotros vamos a poner algo de música, hacemos una tanda y enseguida volvemos.
Acá no rompemos nada. Acá se une. Compartimos todo en Facebook. @laUneOK. La educación necesita de buenos caminos. La producción necesita de buenos caminos. El acceso a la salud también necesita de buenos caminos. Por eso la provincia de Buenos Aires pone en marcha el Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales. Obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Aprovecha nuestros medios. AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en provincia. ¿Qué te banca? Anímate a hacer tu propia huerta en casa. Cosechar alimentos sanos y nutritivos fomenta la soberanía alimentaria, la producción local y el cuidado del ambiente. Todos y todas tenemos derecho a una alimentación segura y saludable. Campaña de concientización del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar. Después de almorzar, tipo 2 de la tarde, pongo la UNE. Porque Gravedad Cero me encanta. Ine Latini Son lo más. Hasta las 4 me quedo full Gravedad Cero. Después llega Marian y Fran, Completamente fuera de órbita. Regios ellos siempre. tienen un montón de secciones. La que más me gusta es el fogón. O cuando presentan discos nuevos. En fin, Todo el programa está buenísimo. A las 6 salgo del laburo me clavo auriculares. y sigo con la UNE caminando hasta casa. Con Odisea Cósmica. Edu y Vic Me copan, me hacen reír muchísimo. Son los dos unos personajes fantásticos. me acompañan hasta las 8 cuando termina la UNE. Ahí apago todo y me voy a jugar un fulbito con les pibis. Hasta mañana a las 8 que vuelvo a aprender La UNE. La UNE. ¿Y vos? ¿Te prendiste a la UNE ya? Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Atención Primaria de Salud Doctora Sensil Barbia en Saladillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuenta regresiva. El 3, 2, 1 que te levanta de la cama. Rocío y Nacho son los contadores oficiales. Desde las 8. Por la UNE. Ocho de la mañana, 29 minutos y seguimos en cuenta regresiva hasta las 10 de la mañana. Vamos a ir con una entrevista. Antes lo quiero saludar a nuestro compañero Juan Canale, que ya está aquí en el estudio. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo ¿Todo andás? Bien, ya hoy mucho mejor. Bueno, me está yendo jet lag. Claro, de las vacaciones. Más una activo. semanita de vacaciones Sí, que costó. bueno, te deja un poquito. Igual me está costando levantarme, pero una vez que me levanto ya estamos. ya activo, es otra cosa, sí. Bueno, vamos a hablar un poco de la reforma laboral que está impulsando el gobierno nacional, que entre otras cosas propone la ampliación de la jornada laboral y la vuelta de los tickets canastas, ¿sí? Así como lo están escuchando. Vamos a hablar de este tema con un abogado laboralista, Juan Manuel Otaviano, que además es asesor sindical, especialista en Derecho del Trabajo y consultor en relaciones laborales. Hola Juan Manuel, buen día. Rocío y Juan, te saludamos aquí en Radio Provincia. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bueno, un poco poniendo el ojo sobre esta reforma que es un retroceso en derechos, ¿no? Mientras el mundo discute la reducción de la jornada laboral, bueno, aquí por el contrario, y además con esto de los tickets canasta que, bueno, nos recuerda otras épocas. Sí, hasta hace apenas, incluso unas semanas, el Congreso estaba discutiendo la reducción de la semana laboral o de la jornada laboral en la Argentina, ¿no? No es que estamos hablando de solamente del gobierno anterior o estamos hablando de algo que sucedió hace 10 años, 15 años. Incluso algunas
algunos sectores oficialistas o que acompañaron la reforma laboral que propuso el gobierno este año estarían dispuestos a discutir la reducción de la jornada laboral, y sin embargo ahora surge esta información, por lo menos como una posibilidad, como una hipótesis, de que el gobierno, en especial a través de Federico Sturzenegger, podría impulsar una ampliación de la jornada laboral máxima semanal. Esto obviamente va a contramano de todo lo recomendado por los organismos internacionales en materia de regulación de la jornada de trabajo. Lo de los tickets canasta me parece algo mucho más posible, digamos, me resuena un poco más que esté dentro de los planes de este gobierno, ¿no? El aumento de la jornada de trabajo creo que suena un poco a una suerte de amenaza, ¿no? Claro, puede ser, bueno, lo de los tickets canasta que reemplazarían parte del salario, ¿no? En un momento de crisis económica muy fuerte y además en un contexto de despidos, creo que de los más grandes de los últimos tiempos, ¿no? ¿Cómo se pone en contexto este proyecto que impulsa el gobierno nacional? A ver, más allá del comportamiento del empleo, que es cierto, en la Argentina la caída del empleo de los últimos meses es la mayor de las últimas décadas y prácticamente no tiene antecedentes, por lo menos con la velocidad con la cual se está destruyendo empleo en este periodo. Ahora bien, la cuestión de los tickets canasta es una cuestión de tipo salarial. Claro. Y me parece que está bien recordarlo porque los más chicos, los más jóvenes y no tan jóvenes quizás no lo vivieron, pero entre fines de la década de los 80 y por lo menos hasta entrados los 2000, una forma de pago salarial eran los tickets intercambiables por comida o servicios de comida o compras en el supermercado. Es decir, en vez de pagar salario, se pagaba un ticket que se podía intercambiar por comida. ¿Cuál es el problema con esto? Y que empieza como un beneficio, con una partecita del salario, que no te pagan en dinero, pero que sí te pagan en ticket, y con el tiempo se va convirtiendo en el protagonista del salario que le pagan a los trabajadores. Con el tiempo es más la cantidad de ticket que el dinero que te pagan como salario, ¿no? Sí, y además esos tickets no son remunerativos, por lo tanto no pagan cargas sociales, no pagan contribuciones, no pagan aportes, no pueden ser tenidos en cuenta para pagar la indemnización. Básicamente son una licuadora del salario, ¿no? Una manera de licuar el salario para que la remuneración propiamente dicha sea cada vez más chica. Y creo que va un poquito también de la mano de lo que se viene planteando sobre la propina, formas alternativas de reducir el salario, ¿sí? Sin que esto sea entendido explícitamente como una medida de reducción salarial. El aumento de la jornada de trabajo, en definitiva, también es una manera de decir que lo que se busca es trabajar más por la misma plata, es decir, también una forma de reducción salarial, ¿no? Me parece que ese es por lo menos el mensaje que se está intentando dar. Después, si esto va a ser propuesto así tal cual en el Parlamento, me parece otra cosa, ¿no? Bien. Juan, ¿y cuál es trato de entender, ¿no? ¿Cuál es la lógica de pensar en 12 horas de jornada laboral, teniendo en cuenta esto que decía Rocío? El mundo va para otro lado, estamos tratando de achicar la jornada o la cantidad de horas, se debate. Hoy los jóvenes, lo hablábamos recién fuera del aire, hoy los jóvenes, no te digo que no quieren laburar, pero no se comprometen en relación de dependencia ni de casualidad, o renuncian rápido y se van a otro trabajo, o la cantidad de laburos también home office o nuevos que hay que te permiten también esa versatilidad. Ir a 12 horas de jornada laboral parece prehistórico, y además si uno analiza la lógica que tenían las 8 horas en su momento tenía que ver con las fábricas, con las máquinas y demás, digamos. No se explica cuál es el sentido. Bueno, a mí me parece que primero hay un desprecio por algunos sectores de la economía productiva, desde quienes están pensando este tipo de medidas, este tipo de propuestas. Los sectores precisamente que trabajan
con jornadas más largas, son sectores que pueden trabajar de manera continua, ¿no? Donde, por supuesto, se trabaja hasta el límite, ¿no?, que admite la ley, que es lo que se quiere extender. Me parece, yo creo interpretar un mensaje de desprecio, sobre todo, a los trabajadores y, por qué no, también a los empresarios y a las pymes de los sectores de la industria de la manufactura que en este momento están al 50% de su capacidad, que están realizando suspensiones porque no pueden afrontar el pago de salarios, porque básicamente no pueden producir o no pueden vender sus productos. Son varias ya las empresas, Juan, ¿no? Me recuerdo Bridgestone, ¿no? Bueno, Bridgestone es un ejemplo. Sí. Sí, son muchas, digo, pero también, a ver, el sector el parate del sector de la construcción arrastró también empresas de la manufactura que entraron en suspensiones, etcétera. Me parece que si ese es el mensaje que le llega a estas empresas, a estos sectores, es el aumento de la jornada laboral, no solo a la empresa, sino a sus trabajadores, lo que escuchan es un mensaje, me parece, de desprecio, ¿no? Bueno, entonces van a tener que trabajar más, ¿no?, por el mismo dinero. Intentando el gobierno tratar de contentar a algún empresario que crea que con intensificación del trabajo va a lograr mejores rendimientos, ocupar la capacidad ociosa de la industria. Digo, me parece que hay un error de lectura, creo, en el planteo de esto. Y después, como telón de fondo, puede estar la idea de que la reforma laboral, que sí se aprobó en el Congreso a través de la Ley Bases, le resulta insuficiente a algún sector económico. Claro. Pero me parece que no es precisamente el sector de la industria, ¿no? Están pensando, creo, más en tratar de producir lo que no pueden producir que en extender la jornada laboral o bajar los salarios, ¿no? Creo que no va a ser bien recibido en este sector, digamos. Juan, te pregunto por otro de los temas que ya sí se concretó, que tiene que ver con el regreso del impuesto a las ganancias, ¿no? Que fue aprobado en el Congreso, en el paquete fiscal, y ya hay algunos gremios que están planteando, bueno, recursos ante la justicia, ¿no? Lo hicieron los médicos, también de camioneros. Digamos, ¿qué respuesta pueden llegar a tener esos recursos? Digamos, ¿puede ser que la justicia frene por lo menos alguno de los puntos de la vuelta del impuesto a las ganancias? Entiendo que puede pasar una cosa o puede pasar la otra, sobre todo si cada gremio acciona, reclama por su lado, ¿no? Es decir, si no hay un solo expediente, sino varios, porque de haber uno estaríamos discutiendo la suerte específica de un expediente que reclama, por ejemplo, no sé, la CGT, ¿no? En cambio, lo que fue sucediendo, digo, esto fue una posibilidad hace unos días, lo que fue sucediendo, me parece, es que los gremios fueron reclamando de manera individual, ¿no? O cada uno de ellos, y eso puede arrojar resultados distintos, básicamente, porque hay jueces distintos y puede haber criterios distintos. Creo que lo que se tiene que tener en cuenta en este caso también es el caso particular de cada gremio, porque la afectación al salario, que significa volver a pagar impuesto a las ganancias, puede ser una afectación sustancial dependiendo la categoría, el gremio, el caso. Claro. Y la afectación sustancial del salario, una reducción sustancial del salario, puede ser interpretada como una medida o confiscatoria en algunos casos, y por lo tanto que no sea autorizada por la justicia. Me parece que en cualquier caso esa decisión no va a ser unánime, ¿no? No todos los casos son iguales, no todos los gremios son iguales, no todas las afectaciones al salario del impuesto a las ganancias son iguales, y es un impuesto, ¿no? Y en ocasiones, digamos, los jueces pueden ser reticentes a dar de baja aún incrementos impositivos. Creo que eso sí puede llegar incluso alguna vez a las instancias de la Corte, ¿no? Sí, creo que es el impuesto quizás más antipático de todos, ¿no? Porque es el impuesto a tu trabajo. ¿Cómo se entiende, digo, desde el derecho laboralista, el impuesto a las ganancias que te quita parte del salario?
Bueno, me parece que, a ver, así como es muy... como es difícil de escuchar, ¿no? Como, bueno, ¿por qué? Si es salario, esta es la cuestión, ¿no? Si es salario, ¿por qué entonces tiene que pagar un impuesto? Porque el salario no vendría a ser una ganancia, ¿no? Ahora, si bien esto es cierto, también es cierto que es un impuesto especialmente progresivo. ¿Por qué? Porque recae sobre las ganancias. Cuanto mayor las ganancias, claro, mayor la alícuota que se paga, y en este sentido sí puede generar un efecto distributivo si es bien utilizado, ¿no? Claro. Lo que pasa es que en caso de que estuviéramos de acuerdo en que esto es así, digo que por lo menos estuviéramos dispuestos a discutir a partir de cuándo ese impuesto se tiene que pagar, ¿no? A partir de qué cifra. Que me parece que es lo que está, que es lo que está en discusión, no la existencia del impuesto, sino en todo caso a partir de cuándo hay que pagarlo. La propuesta que se está, bueno, que contiene la ley bases y el paquete fiscal que se aprobó, es que ese cambio sea realmente abrupto. Se había bajado sustancialmente las personas que tenían que pagar el impuesto a las ganancias y sus alícuotas, y ahora eso vuelve a subir de manera muy abrupta, ¿no? Bueno, con los impuestos eso no se debe hacer, ¿no? Estas idas y vueltas. Pero menos se tiene que hacer si esos impuestos recaen sobre el salario, porque esta ida y vuelta repercute sobre la planificación de la vida de las personas, ¿no? Claro, sí. Estamos hablando de personas que van a recibir una sustancial reducción salarial de un mes al otro, ¿no? Y esto afecta, además esto afecta su vida. Claro, sí. Digo, a esto me quiero referir, ¿no? Esto afecta su vida, digo, la compra del supermercado, el pago de un alquiler, digo, una reducción salarial tan abrupta puede comprometer las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? Exacto. Bueno, muy interesante, Juan, volveremos a hablar seguramente en algún otro momento. Te agradecemos por este rato de charla con nosotros. Un abrazo, que estén bien. Gracias, hasta luego. Juan Manuel Otaviano, abogado laboralista, asesor sindical en Derecho del Trabajo, bueno, hablando sobre este proyecto, ¿no? Esta idea, ¿no?, que empezó a circular, que tiene que ver con la reforma laboral que ampliaría la cantidad de horas de trabajo, y por otro lado, algo que sí ya empezaría a regir desde el mes que viene, que tiene que ver con el regreso del impuesto a las ganancias, ¿sí? Que lo ha propuesto el Gobierno Nacional, que se aprobó por Congreso, y los gremios ya están empezando a sumar distintas medidas, distintas cautelares ante la justicia. Por ejemplo, los médicos habían planteado que se va a hacer muy difícil cubrir las guardias, porque los profesionales de la salud suman, obviamente, horas extras y demás, que está contemplado dentro del impuesto a las ganancias, y eso haría que se llegue a ese piso mediante el cual te empiezan a descontar el impuesto a las ganancias. Entonces va a generar un problema en las guardias. Incluso lo dijo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, advirtió esto, ¿no? Que puede haber problemas en las guardias, porque claro, vos sos médico, entonces no te conviene trabajar muchas más horas, hacer las guardias para que cobres más, porque llegás al piso y después te van a descontar. Entonces dice, bueno, no lo voy a hacer. Así que, bueno, así están las cosas. 8:45. ¿Títulos de Juan Canale? ¿Títulos o nos metemos de lleno? Título y después nos metemos de lleno. Bueno, título bajada y como le digo a mis estudiantes, título bajada en primer párrafo. Vamos a hablar de Blar. Ah, yo dije, vamos a hablar de Blar. Vamos a hablar de Gimnasia, que anoche, la verdad... Vos lo anticipaste, dijiste que estaba flojito. Bueno, y no le fallé, creo que me quedé corto, pero bueno, en un ratito te cuento y analizamos lo que fue la derrota preocupante de Gimnasia ayer contra San Lorenzo. Vamos a hablar de Estudiantes, que juega hoy contra uno de los punteros del campeonato, que es Huracán, y vamos a hablar también bastante de los Juegos Olímpicos, porque hoy arranca para nuestro país la participación con el Sub-23, donde hay mucha expectativa, el fútbol hablamos, y también con el Rugby 7, los dos juegan hoy. Ya tenemos partido. Así que en un ratito todo eso. Bueno, vamos a la tanda, entonces hacemos una pausa, escuchamos algo de música y ya volvemos.
as a bruise. Only trust the fun of us and light amusement. I am no prey, but I have pursued. Pray for me now on the judge's pews. No distraction can confuse me. Whiskey night frost, nothing fruity. Fuck up princess, I'm a king. Bite on and kiss on the ring. Me and the bitches with kink. What the fuck else did you think? Fuck up princess, I'm a king. Bite on and kiss on the ring. It's gonna hurt, but don't stop. Spitting your blood in the sink. I'm crazy, but you like that. I like that. Daisies on your nightstand. Where the fuck is the dust in my moonlight? Blue eyes, gray with the blue eyes. I'm terrified, you're crazy, but you like that. I like that. Daisies on your nightstand. Where the fuck is the dust in my moonlight? @laune_ok. Nos vemos en Instagram. Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus sincicial respiratorio, principal causante de bronquiolitis en recién nacidos. Acércate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresa a gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 km/h equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela, para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia 97.1. Con el trabajo de los cartoneros y cartoneras, recuperamos miles de toneladas de residuos que se convierten en materias primas, reducimos la contaminación y generamos puestos de trabajo. Sin ellas y ellos, no es posible el cuidado del ambiente. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar. En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La UNE. La UNE. Una llave maestra. Lo que siento, amor, no sigas, te prevengo, amor, cruel desconocido que ha llegado y se apoderó de mí. Sin vacilar, me llama tu huracán. Sin vacilarme, amor, provocador el viento, amor, caliente rojo infierno, amor, atómico momento sin frenar de mi delirio por ti. Amor, tú sabes lo que siento. Amor, no sigas, te prevengo. Amor, cruel desconocido que ha llegado y se apoderó de mí. Sacude el viento entre tus rocas, estalla el ritmo entre tus botas. Vértigo al caer vas a sentir. Sin vacilar, me llama tu huracán. Sin vacilar,
8:53, a las 8:53 seguimos aquí en Cuenta Regresiva hasta las 10 de la mañana, una mañanita muy, muy húmeda. Lo que escuchamos es Atomicum por la banda 1915 y tenemos exactamente, ¿dónde está el servicio? Hay mucha humedad, ¿no? 100%, Juan. No, es tremendo. 100% Igual humedad. dame este día, 15 grados 4, máxima de 17 para hoy. ¿Cómo viste la calle llueve, cuando ¿no? venías para acá? Vos que venís por No hay allá, nadie, por nadie. Centenario, Menos, ¿por dónde viniste sí, hoy? vine por autopista. Ah, ok. Nadie. Y acá, tranquila la a ciudad. los alrededores, está totalmente vacío todo para estacionar. No hay nadie. Bueno, Los kioscos, para algunos- nosotros está buenísimo, sí, nos el encanta. kiosco acá a la esquina cerrado. Epa, se toman vacaciones. Se tomó vacaciones. No, Bien. se ve que la segunda es peor que la primera acá en La Plata. Y puede ser, ¿eh? O capaz pienso, mi teoría es que también hoy miércoles, como la gente no se va una semana entera por cuestiones económicas, capaz que se va 2 o 3 días, entonces pega con el fin de semana. Pero el último fin de semana te vas a ir. Puede ser. Es un va a estar quilombo para lindo. volver después. Claro, sí, eso Claro, es verdad. Bueno, pienso, no no sé. sé. ¿Están ahí ustedes del Pero otro no hay lado? nadie en la calle. Esperemos que escuchando en la radio sí. O si se Desde están la cama, despertando, desde la cama. 8:54 es un buen momento. Vamos, un saludo a los que están en la cama. ¿Qué tal? Yo, viste, a ¿Te veces miro imaginas? YouTube, la radio ponés desde la tele. cama. Ah, Sí. claro. Lo tenés ahí configurado en, Claro. en la televisión. Sí, Vale. varias radios. Ah, muy bien. No voy a mentir. Bueno, y si no, en escuchar 97.1. Están del otro lado, 221-508-2447. ¿Tenemos sorteo, Rama, de cosas ricas esta semana? No lo tenemos confirmado todavía. No. Me parece que no. Bueno, muy vacaciones también. También se tomaron vacaciones. ¿no? Los sponsors. Los sponsors. Pero bueno, la semana que viene volvemos con todo. Vuelve Nachito. ¿Lo extrañas a Nachito? Sí, por supuesto. Porque te pelea. Te pelea bastante. Son discusiones, intercambio de opiniones. Intercambio de opiniones. Pero a él le gusta, ¿viste? Como Aparte, lo tenemos de vuelta el lunes, post clásico, así que Uy, puede por llegar a venir favor. o bajón o insoportable. No, va a venir con todas las pilas. Y bueno, vamos Sí. a ver. Bueno, hablando de Gimnasia Estudiantes. Sí. Ayer jugó Gimnasia. Sí, entró a la cancha. Qué mal. No, la verdad que Bueno. yo no suelo ser tan crítico, soy bastante mesurado, pero la verdad lo de ayer, lo de Gimnasia, fue preocupante. El primer tiempo era un equipo sin alma. O sea, además de jugar mal, perdía todas las pelotas. Con un San Lorenzo estamos hablando que no tiene nada. La verdad hay que decirlo, con muy poquito. San Lorenzo en un primer Feo el tiempo, con un partido. par de chances que tuvo en el primer tiempo, que pudo haber terminado 2-0, tranquilo el primer tiempo. Gol de Tarragona, la famosa ley del ex, el ex Gimnasia. Ahí estamos viendo para los que están en YouTube. ¿Cuál es El la gol ley? no lo gritó, el ¿Cuál 9. es la ley del ex? El ex de Gimnasia. Claro, que te hace el gol. Te hace el gol, siempre, cuando jugás, sí, siempre. Y un Tarragona que se está despidiendo de San Lorenzo, además, porque hay un arreglo entre Talleres y San Lorenzo para que Nahuel Busto, jugador de Talleres, vaya a San Lorenzo y a cambio va Tarragona. Pidió disculpas a la gente de Gimnasia por el gol. Y nada, el primer tiempo te decía eso de San Lorenzo y listo. San Lorenzo el segundo tiempo desapareció, jugó de mitad de cancha para atrás y se dedicó a defender. Y Gimnasia, sin ideas, teniendo la pelota, pero sin saber qué hacer, sin claridad. Claro. Nada, la verdad, muy lejos estuvo tuvo alguna chance aislada, de una de Castillo, casi en el final del segundo tiempo, pero la verdad, muy, muy, muy pobre. En general, el único que se salva, te diría que fue Pintado, que fue el único que demostró tener ganas para ir a buscar el partido. Pero después... No estuvo pintado. Preocupante. Bien, estuviste bien. Preocupante realmente, no solo por lo que mostró ayer, sino por lo que mostró también en Mendoza, y teniendo en cuenta que tenés el clásico por delante. Y además, ayer cuando hacía los cambios Méndez, la verdad que el pensamiento era: no tenés nada. No hay alternativa en el banco suplente para que entre y te cambie el partido. Los refuerzos que llegaron, bueno, ayer jugó Valentín Rodríguez de lateral izquierdo, muy flojita la presentación del uruguayo, muy flojito en ataque, en defensa. Terminó saliendo, claramente estaba también agotado físicamente. A ver, no le quiero caer porque tuvo una semana de entrenamiento, no sé cómo venía él en cuanto a la continuidad futbolística, pero se notó claramente que le costó el ritmo del fútbol argentino. Y después entró Garayalde en el entretiempo por Castro, mostró cosas interesantes, se nota que juega bien con la pelota en los pies, todavía le falta, pero después... Malo. Urgente, tiene que traer refuerzos. Atrás debutó el chico Cortazo, Juan Cortazo, 18 años, buen porte físico. Tuvo un par de errores
por ahí importantes, pero después en líneas generales cumplió. No se le puede decir demasiado, la verdad que con 18 años cumplió una labor, sí, aparte tuvo que debutar de urgencia, pues no era esperado, pero ante las bajas de Morales y de Cabral tuvo que salir a jugar y la verdad que cumplió. Lo dijo ayer Méndez en conferencia de prensa que estaba contento, pero bueno, va a tener que trabajar y mucho, seguramente varios cambios pensando en Estudiantes. Hay que ver cómo está Baldo, que ayer no jugó, pieza fundamental en ataque. Morales, hay que ver también, el capitán es otro de los que podría volver. Hay que ver a Cabral cuántas fechas le dan, si una o dos. Pero después no hay mucho más. No hay mucho más. Así que bueno, urgente, necesita refuerzo y también sobre todo cambiar la mentalidad y la actitud porque así la puede llegar a pasar muy mal. El domingo. Vamos a escuchar brevemente en conferencia de prensa lo que decía Méndez, el técnico de Gimnasia, con respecto a la falta de refuerzos y a lo tarde que llegaron algunos. Muy caliente claramente, pero mesurado y, viste cuando dicen la procesión va por dentro. Bueno, él lo dijo, si hay que decir algo lo voy a decir puertas adentro. A ver. Viste cuando dicen la procesión va por dentro. Bueno, él lo dijo, si hay que decir algo lo voy a decir. Seguimos trabajando en conjunto y vamos a esperar a que lleguen esos refuerzos. O sea, algunos ya están más cerca, como dije anteriormente, la idea era que estuviera la temporada, no se puede, también hay que saber dónde estamos y las complicaciones que tiene el club para poder incorporar, de lo económico, de un montón de cosas, es eso. A veces uno viene y no dice nada, o no se manifiesta, simplemente por no... Es innecesario meter boca y que pueda pasar de acá, porque no queremos eso del club. Lo que decimos para adentro, los problemas nuestros son para adentro, como pueden ser los problemas que tienen cada uno en su casa, no se lo cuentan al vecino, la ordenan para adentro, porque nosotros hoy actuamos así. Tenemos problemas, tenemos dificultades, lo arreglamos nosotros. Clarísimo, ¿no? Tenemos problemas, tenemos dificultades, lo arreglamos nosotros, puertas adentro. Bien. Pero claramente... Hay mucha bronca, no solo con la comisión directiva, sino también con los propios jugadores, porque la verdad no le están respondiendo. Los hinchas salieron ayer bastante enojados. No, los hinchas puteando, se fue silbado el equipo, puteando a la comisión directiva, porque la verdad el hincha está enojado, no tanto con los jugadores, ni con el técnico, sino con la comisión directiva, porque se fueron jugadores y los que vinieron llegaron tarde y todavía faltan varios refuerzos. Entonces, la lectura es... Si tiene menos que antes, no le podemos pedir demasiado, ¿no? Entonces, va a tener que traer urgente refuerzo porque si no la va a pasar mal. Porque se arma. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a hablar de Estudiantes de La Plata porque juega esta noche el Pincha contra Huracán, uno de los punteros del campeonato junto con Unión de Santa Fe. El Pincha que tiene... una baja importante y hay que ver si no es baja para el clásico. ¿Quién? 19:30 juega Estudiantes esta noche. Bien. En cancha de Huracán. Ahí estamos viendo la lista de concentrados, que está por ejemplo Luciano Jiménez, uno de los flamantes refuerzos que proviene del Cuiabá, brasilero, que llega para reforzar la delantera. Es más, todavía no está confirmado el equipo. Yo no descarto que juegue hoy para preservar a Guido Carrillo para el clásico. Y ahora vamos a estar repasando el equipo. Te decía, Eros Mancuso, el lateral derecho, está con una lesión muscular. No trascendió la gravedad, pero en principio se pierde este partido. Hay que ver cómo está para el clásico. Un jugador importante y titular indiscutido para Domínguez. Y en su lugar, bueno, probablemente esté Eric Mesa, que ya está recuperado también de una lesión que fue dejando atrás y que el partido pasado lo dejó afuera de la convocatoria. El que está convocado es Enzo Pérez, también que viene de una lesión muscular, seguramente ocupa un lugar en el banco de suplentes. Para mí lo van a cuidar para el clásico, como mucho puede llegar a entrar algunos minutos como para que agarre el ritmo, pero también llega ahí con lo justo. La probable formación para esta noche, con Mancilla en el arco, Mesa, Lolo, Facundo Rodríguez, Benedetti, José Sosa, Santiago Escacíbar, Gabriel Neves, una de las incorporaciones que debutó el otro día, Thiago Palacios, Cetré y la duda Carrillo o Luciano Jiménez. ¿Sabes cuántos partidos lleva Estudiantes sin ganar? ¿Cuántos? 7. Un montón. Un montón. Con la Va a última... tener que ganar, sí o sí, ¿o no? Y bueno, la última vez que estuvo tanto tiempo sin ganar fue con el ruso Zielinski, que fueron 8 partidos. ¿Sabes con quién cortó la racha? ¿Con quién? Con Huracán. Uy.
justo el rival de esta noche. Bueno, veremos si le pasa. Y además, si pasa lo mismo. los pinchas son muy cabuleros. Sí, obvio. Así Bueno, que San van a apostar Lorenzo, todo que ayer le ganó a Gimnasia, es el primer partido que gana en el campeonato. 7 fechas van. Así que, viene esto más o menos el campeonato entonces. viene, sí, porque ¿no? como te decía, para todos irregular, la verdad que es complicado. Y el otro refuerzo que ya tiene Estudiantes es Santiago Arzamendi, lateral izquierdo, que no está en esta convocatoria porque todavía no llegó la habilitación. Viene para pelearle el puesto ahí a Benedetti, que viene flojito hace un tiempo. Bueno, necesita ahí competencia para ver si levanta también el Vasco, que es un gran jugador el pibe, pero que viene con rendimientos bajos últimamente. Así que eso por el lado de Estudiantes de La Plata. Ayer, repasando un poquito lo que fueron los partidos que se disputaron, jugó Newell's Old Boys de Rosario, que como local empató 0-0 con Independiente Rivadavia de Mendoza, pero lo destacado de ese encuentro no fue tanto el partido, sino lo que sucedió en la previa, porque ahí estuvo el entrenador de la selección argentina, Leonel Scaloni. Sí, le hicieron un homenaje. Recordemos que Scaloni es de Newell's, es rosarino, sale de Pujato, ¿no? Igual que hincha Messi. de Newell's. Igual que Messi, claro. Después también tiene un gran vínculo con Estudiantes porque pasó por aquí, pero sus raíces son leprosas. Y ayer le hicieron un homenaje, hay algunas imágenes por ahí dando vuelta. Estuvo muy emocionado el técnico. Y voy a hacer una comparación, son odiosas las comparaciones, pero de paso lo traigo a colación porque de la otra vereda no estuvo, mejor dicho, Ángel Di María, que entiendo, dicen en Rosario, que le querían también hacer un homenaje en el Gigante de Arroyito y que él no quiso. Y hay una gran novela. Él estuvo muy cerca de volver a Central. ¿Te acordás que hablamos durante la Copa América? Gonzalo Belloso, exjugador de Central, hoy presidente, estuvo charlando mucho con él en negociaciones. Y los hinchas de Central están muy enojados con Di María por la forma, dicen, en la cual él no llegó, porque dicen que esperó hasta último momento, que jugó mucho con la ilusión del hincha, que las excusas no son válidas en el sentido de que uno entiende la inseguridad, pero hay un montón de otros jugadores, por ejemplo, escuchaba la comparación el otro día a Maxi Rodríguez, por ejemplo, volvió a Newell's y le habían baleado la casa de la abuela. Claro, no es comparable. También a veces los hinchas son como muy demandantes y exigentes. Piensan en ellos, claramente. ¿Tenemos para ver el videito? Sí, está el video de ahí de Scaloni. No sé si estaba medio complicado. Es ese, pero bueno. Sí, está. ahí lo tenemos. También estuvo en un shopping en Rosario, Scaloni, en estos días. Me imagino la gente que lo ve muy emocionado. Sí, estuvo muy emocionado, sí. Es que se muerde los labios para no llorar. Bueno, y te decía eso, ¿no? Enojada la gente de Central con Di María, que finalmente firmó con el Benfica por un año más. Yo creo que tarde o temprano va a volver a la 12 Central. de Newell's. La 12 de Scaloni, entregar una plaqueta y demás. Para cerrar con la info, ayer jugó Riestra con Argentino Junior, ganó el conjunto local Riestra 2-0 al Bicho, que volvió a perder. Lo dicho, Newell's empató con Independiente Rivadavia de Mendoza y Independiente de Avellaneda, de local, empató 0-0 con Barraca Central, segundo partido de Bacari, todavía no pudo ganar. Así que en un ratito repasamos la jornada de hoy, porque además Estudiantes hay varios partidos, varios de ellos muy interesantes, por ejemplo juega River, y en un ratito te cuento también lo que pasó ayer por Copa Sudamericana, donde Central pasó a la siguiente instancia. Hoy juega Boca, así que en un ratito repasamos y vamos a hablar de los Juegos Olímpicos porque en breve debuta la selección argentina de fútbol. Hoy empiezan. Sí, a las 10 de la mañana. Empiezan los Juegos. Cuando termina cuenta regresiva, empiezan los Juegos allá en el veranito francés. Qué lindo, ¿no? Tiempo y era ahí a orillas del río Sena. Qué belleza. Bueno, pero volvemos un poquito para acá porque tenemos que hablar de precios de... ¿Fuiste a la verdulería? Sí, voy casi todos los días. ¿Y qué te encontraste? Yo hace un par de días que no voy. Carísimo. Carísimo, ¿no? Todo. Bueno, esto tiene que ver con las heladas que hubo. Una banana te sale 1.000 pesos más o menos. ¿Una? Sí, una. Sí, porque ya compras por unidad. Sí. ¿Sabes que la otra vez fui a una verdulería y bueno, estaba el precio del kilo de la banana, pero tenías que llevar el kilo de la banana? La verdulera me dice, no, te llevas el kilo, no te puedes... ¿Y te sale más barato? Hace una oferta, más algo. barato, pero yo soy una persona la ecuatoriana sola. está en dólares. O tenía, claro, que empezar a repartir porque si se te pone fea la banana. Sí.
Bueno, no, porque estaba viendo que la lechuga, por ejemplo, está entre 7.000 pesos y 8.000 pesos el kilo. Igual un kilo de lechuga es un montón. No importa, pero 8.000 pesos. Bueno, la que estaba acá, yo había dejado de comprar la... comparativamente, ¿cuánto está el kilo de carne? Lo mismo. Más Por o menos, eso. 8 lucas. Es una cosa que no tiene comparación. Lo que pasa que es cierto, tuvieron mucha pérdida con la cuestión de la ola de frío polar, todo el cordón frutícola de La Plata, que es el que abastece a todo el AMBA prácticamente. Bueno, tuvieron mucha pérdida, entonces eso hizo que suban los precios de las verduras. Estamos hablando de un 4,6%, así que atención con esto porque puede llegar a impactar en la inflación. La espinaca estaba muy cara. ¿Cuánto? Y mira, el otro día compré, ni pregunté por si no la compraba. Porque la había dejado de comprar de bronca. En un momento estaba como 2. No te compro más. No, porque en un momento estaba como 2 lucas el racimo de espinaca, digamos, ¿viste? Sí. Racimo, el paquete. Sí, el paquete. Como 2 lucas, uno. Y. Sí, y ahora igual. Perdimos la referencia, sí, ¿no? De lo que cuesta. Es que en un momento cosas. ya es todo tan caro que se ya está, lo compro o no como más. Sí. O el brócoli, por ejemplo, empecé a comprar, ya volvimos con el brócoli, fan del brócoli, lo lamento mucho. Racimitos chiquititos, ¿no? Porque el kilo está también más o menos 8.000 pesos. Estoy preocupado con el alcaucil. ¿Cuándo es la temporada del Y alcaucil? ahora, lo que pasa es que el otro día fui y había esta... muy malos, chiquititos, feos, ¿viste? Yo me gustan los grandes. No, pero con la helada quizás... Sí, puede ser, no sé, pero... pudo haber arruinado la... Si alguien sabe dónde hay buenos alcauciles, que me avise. El tema es cuánto están. La data, el tema es cuánto están. Bueno, pero si te gusta, lo vas a comprar. Alguno te vas a comprar. Sí. Aparte yo compro poquito porque... ¿Pero cómo lo preparas el alcaucil? Bastante básico lo mío. Hiervo y lo como hoja por hoja. Así. Te mojás. Muy rudimentario. Sí, muy rústico. y después me como el corazón. Pero lo como con aceite, sal y limón. Pero hay otras recetas más sofisticadas que por pero supuesto no las sé. Sí, hay para hornearlo también. Sí. Te tenés que cortar el corazón aparte. Pero bueno, a mí me gusta... El corazón es lo más. Sí. Es riquísimo. A la antigua me gusta a mí. Bueno, hay que averiguar hoja por hoja, cómo viene la cuestión de los alcauciles, que los de La Plata, los de la región son buenísimos. Vamos a hacer una tanda, estamos en el 221-508-2447, así nos pueden, allí nos pueden mandar mensajitos, un poquito de música también. ¿Qué tal si escuchamos algo de Paco Amoroso mientras me como mi alfajorcito que me trajo Juanchi, que viene muy bien hasta ahora de la mañana? Un poquito de dulce, un poquito de música, ya volvemos. Qué lindo ese caucil. Algo
971. UNE. La señal transforma todo. En estas vacaciones de invierno, la cultura te abriga. Estés donde estés, viví unas vacaciones divertidas. Del sábado 13 de julio al domingo 28 de julio, en toda la provincia, en comunidad, con amigos, en tu barrio. Propuestas para todas las edades. Música, teatro, circo, cine, libros, talleres y mucho más. Y un festival por día para disfrutar en familia en cada región. Busca todas las actividades en la página vacaciones.icpba.gba.gov.ar. También podés visitar las redes sociales del Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Aprovecha nuestros medios. AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en provincia. Que te banca. Médico, enfermero, dentista y oculista. Centro de Salud. En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia. Centro de Salud. Está tuyo bien armado, preparado y equipado. Centro de Salud. Inauguramos los centros de salud Marcelo Di Maio y Vanessa Noikov. Ya tenemos 2 nuevos CAPS en Escobar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Encontrá más información. Compartimos todo en Twitter. @LaUneOK. La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce todos los destinos con fiestas populares que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. @LaUneOK. Nos vemos en Instagram. La provincia de Buenos Aires avanza con la repavimentación de la ruta provincial número 6 y obras de iluminación y señalización. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usar lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. La UNE. La UNE. Un universo. Un universo. Un universo. Un universo.
daddy's at. Possibly not so hydrodynamic, need some electrolyte. Boy on the tarmac, hole in the hull, cherry chill love now. So far away from the nearest jaguar, who's gonna eat them all? All day swimming under the palm trees, look how they gracefully sway. Some kind of gin drink, some kind of jewelry, some kind of fancy machine. Why is it always crying, quarreling, filtering through the malaise? Why can't someone run the mountain? Estamos escuchando That Life de Unknown Mortal Orquesta aquí en el aire de la UNE 97.1. Nos encuentran allí en el dial de cualquier radio de tu auto, o te puedes bajar la aplicación de Radio Provincia Oficial y ahí encontrás tanto la AM como la FM, o si no puedes poner YouTube y nos buscas como @launeok, ok. No te olvides de suscribirte. Estamos en vivo con cuenta regresiva hasta las 10 de la mañana. Hablando un poco de tecnologías, Juan señalaba recién que vieron que el WhatsApp ahora tiene como una especie de chat GPT. Sí, inteligencia artificial. Justo lo leí ayer de Zuckerberg, creo que salió a contarlo. Sí, al WhatsApp. Sí. Al chat. Sí, y lo encontré de casualidad. Yo no lo tengo todavía, ¿será que no está actualizado? Yo tengo un Android, estoy en situación de Android, y cuando abrís el WhatsApp, ahí me aparece un más, viste, en verde. Bien. Y arriba tiene un circulito azul, donde si entras ahí chateas directamente con inteligencia artificial y le preguntas lo que quieras, te lo contestas. ¿Qué pasó? Chequeen por las dudas. Le hago una pregunta, estábamos hablando de los Juegos Olímpicos, entonces pongo, ¿cuántas medallas tiene Javier Mascherano? Y me contestó, me tira toda la data de los títulos que ha ganado Mascherano y demás, y me pone que tiene 2 medallas de plata en los Juegos Olímpicos, en Pekín 2008 y Atenas 2004. Y en realidad son doradas. Está incompleta la información. Está mal. Así que atención, no confíen en la inteligencia artificial, siempre es necesario chequear datos. Bueno, cambiamos un poquito de tema. A las 9 de la mañana, 21 minutos, porque venimos contando acerca de los despidos y de la reducción de jornadas laborales en diferentes empresas o fábricas ante la recesión, la caída del consumo y la caída de la actividad industrial. Una de estas empresas que mencionábamos tiene que ver con los neumáticos, ¿no? Estamos en línea con Alejandro Crespo, que es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, por el conflicto que está ocurriendo en la empresa Bridgestone. Hay otras también, pero él nos va a contar. Alejandro, buen día. Rocío y Juan, te saludamos aquí en la UNE. ¿Cómo andás? Rocío, Juan, ¿cómo se encuentran? Bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Queríamos conocer algunos detalles de, la situación crítica que está atravesando el sector. Sí, en realidad la situación crítica la estamos pasando los trabajadores, ¿no? Porque hay una amenaza de la fábrica Bridgestone de tener 452 despidos sobre una fábrica de 1.200 trabajadores, operarios, y en la fábrica FATE, que es argentina, 280 amenazas de despidos, y ha despedido ya 97 compañeros antes del inicio de lo que son estos pedidos de proceso preventivo de crisis totalmente fraudulentos, porque lo primero que hay que tener para pedir un proceso preventivo de crisis es una crisis, y estas fábricas no solo no lo han demostrado, sino que han presentado balances con grandes ganancias. Uh-huh. Bien, recordame cuál es la cifra de la cantidad de despedidos que hay en estas empresas. Mira, en la fábrica FATE despidieron 97 compañeros. Sí. Ahí empezó el conflicto, no habían presentado ningún tipo de procedimiento, o sea, es una irregularidad. Y luego presentaron un procedimiento preventivo de crisis, empezó todo ese tipo de discusión en la Secretaría de Trabajo dependiente de Capital Humano, pero presentó 3 balances, que es lo que obliga la ley, o sea, para saber si hay una crisis uno tiene que presentar un quebranto durante 3 años consecutivos.
lo que estas patronales mostraron, en el caso de FATE, fue 192 millones de dólares de ganancia en la suma de esos 3 balances, pero cada uno de ellos también dio resultados positivos. O sea, por separado dan positivo y la suma de ellos, 192 millones de dólares. Es una cifra muy, muy grande. Claro. En pesos son 175.000 millones de pesos. Y la fábrica Bristol, la deben haber conocido a estos años, porque fue noticia por repartir ganancias a los trabajadores. Claro, sí, lo recordamos. Por excederse del 6% de las ganancias, o sea, sobre la facturación del año, las ganancias excedieron el 6%. Y la facturación del año de una fábrica tan grande como esta equivale a su patrimonio físico. O sea, todo lo que tiene invertido en el país, la fábrica, el terreno, las máquinas, todos los bienes, ella lo factura en un año. Y de esa facturación, que es enorme, se sobrepasó del 6% de ganancias y tuvo que repartir a los trabajadores. O sea, ambas fábricas llegan a la Secretaría de Trabajo con enormes ganancias. Yo te escuchaba y entendemos que en el país hay una enorme crisis, una recesión grave. Ojo que nada se pierde, todo se transforma. No quiere decir que cuando hay una gran crisis todos pierden. Hay una gran parte que empieza a especular con esa crisis, y como pasó en los 90, genera modificaciones en las condiciones de trabajo, genera despidos, tomar trabajadores más precarizados, prepara todo para décadas de luego tener más ganancias. Los grandes empresarios que están en esa línea. ¿Sabes cuántos preventivos de crisis, procesos preventivos de crisis ya hay abiertos en el país? ¿Cuántos? Desde enero hasta aquí. ¿Cuántos? 38.000 pedidos de apertura de procesos preventivos de crisis. Es un montón. Es una animalada, y entendemos claramente que si una Secretaría de Trabajo recibe este tipo de pedido, pide los balances y revisa y le dan todos los balances positivos, claramente tiene que rechazar el proceso, porque la mesa de negociación que se abre cuando se le permite a las empresas sostener que tienen una crisis, es donde piden despidos, flexibilización del convenio, modificación de las condiciones de trabajo, en definitiva, todos temas en contra de los trabajadores, mientras no hablan de inversiones, que sería su obligación hacerlo, y de mejorar la tecnología, y de esa manera tener otro tipo de situación para los próximos años. Están en lucha, por supuesto. Ayer hubo una manifestación. ¿Qué se espera para los próximos días? ¿Están organizando alguna otra convocatoria? Mirá, en Bristol estuvimos manifestándonos frente a la fábrica, allá en la Ruta 4, porque la fábrica arrancó esto, para que entienda la audiencia, cuando uno empieza con mentiras, es claramente su política. Arrancó dándole se liberó de tareas a todos los trabajadores, cerraron los portones durante una semana, teóricamente para reacomodar el stock. Creo que se vayan tranquilos a todos los compañeros. Nosotros entendíamos que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Generamos una denuncia en el Ministerio de Trabajo de provincia para que nos expliquen, la empresa pactó a la audiencia, y la situación fue que durante este lockout patronal, cuando estaba toda vacía la fábrica, anunció que tenía este pedido de proceso preventivo de crisis. En Clarín había salido que el jueves anterior ya lo había presentado, o sea, la empresa lo presentó, no había dicho nada a nadie, lo ocultó, y el día martes nos enteramos como sindicato, cuando ya estaba la fábrica vacía, de esta situación, para que los trabajadores que no estén desorganizados. Cuando volvieron a trabajar el lunes pasado, ahora, este lunes, cientos de compañeros no se les permitió el ingreso porque los tienen suspendidos de forma permanente, algo totalmente ilegal en este país. Y por supuesto, cuando vos pedís un proceso preventivo de crisis, o sea, pedís tratar un tema, de ese tipo, estás obligado a no hacer acciones. O sea, la empresa no puede hacer acciones. Y tiene afuera a 400 y pico de trabajadores que no lo dejen ingresar a la planta. Por eso tuvimos un acto denunciando el hecho y pidiendo que alguien intervenga, porque tenemos una Secretaría de Trabajo que ante estas situaciones está actuando como si estuviera con una ceguera. Claro, exacto. Bueno, el viernes va a haber otra convocatoria, entonces. Sí, el viernes, obviamente como sindicato, cuando hablamos de estos problemas y decimos que hay 2.000 pedidos de apertura de procedimientos de crisis, entendemos que es un problema los despidos a nivel nacional, y que hay muchos que se están aprovechando de estas circunstancias, empezando por el Estado, que es el que más ha despedido trabajadores, que
está generando una situación de dejar muchos compañeros sin sustento en un momento tan complicado del país. Por lo tanto, nos hemos reunido con muchas organizaciones gremiales, organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, estudiantes, asambleas populares, para llamar entre todos a una movilización a Plaza de Mayo, ¿no? Claramente para que tenga la facilidad necesaria para que se exprese esta necesidad de cortar con los despidos y llamar también la atención, porque en estos momentos es un tema que se tiene que ocupar las centrales sindicales, porque no podemos dejar que sigan pasando por arriba de los derechos de los trabajadores, porque los despidos son presiones para conseguir flexibilización de las condiciones laborales, y las flexibilizaciones laborales, una vez que entran en un lugar, tienen más despidos. Claro. Es un círculo vicioso. Es muy difícil volver atrás, sí. Viernes entonces, Plaza de Mayo, manifestación en contra de esto que vos nos estás contando. Bueno, sabés, Alejandro, que en las últimas manifestaciones masivas se aplicó el protocolo, ¿no?, de Patricia Bullrich, el protocolo antipiquete, la última gran movilización que fue en el Congreso de la Nación, hubo incluso detenidos. ¿Ustedes están considerando esto también, digo, para que forme parte de la organización de cuidado, ¿no?, de quienes movilicen allí? Como sindicato de temprano, en diciembre, el 20, ya habíamos entrado a Plaza de Mayo a manifestarnos, como nos manifestamos los trabajadores todos los años, como sindicato ingresamos ya en esa altura. Luego acompañamos el paro general, las movilizaciones para pedir, a los tribunales, perdón, para pedir la caída de la ley junto a la CGT, y después en el paro general nos hemos movilizado y hemos movilizado al Congreso y al Senado cada vez que se trató de ayudar. Entendemos que no podemos dejar de movilizarnos a los trabajadores, por más que hemos sufrido represiones, incluso cuando peleamos contra estos 97 despidos de FATE, nos paramos frente a la Secretaría de Trabajo, con muchos trabajadores de neumático, y tuvimos que ir hacia la Plaza del Congreso por la gran represión que habían desatado, y nos persiguió las fuerzas federales por solo la Plaza del Congreso, un acto que salió en todos los diarios porque hasta recibieron balas de goma a diputados, la diputada Ruiz Plá, hemos tenido problemas con compañeras de la Comisión de Mujeres Gaseadas arriba de la plaza. Entendemos lo que significa, pero también hay que entender que lo que está en juego es muy grande y no podemos los trabajadores asustarnos. De lo que tenemos que asustarnos es de no poder llevar lo que necesitamos para cubrir las necesidades de nuestras familias. Y no podemos dejar a nuestros hijos fábricas sin derechos. Hay que movilizarse, accionar. Esto no se trata de una situación simple, es una situación muy, muy complicada. Sí. Alejandro, gracias por este tiempo de diálogo con nosotros. Por favor, gracias por difundir nuestro conflicto, y entendemos que si le dan a fábricas tan grandes como esta un proceso preventivo de crisis, es que los están regalando. Puede pasar por cualquiera por allí y pedir uno. Muchas gracias. Gracias. Alejandro Crespo, él nos contaba sobre esta situación. Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, SUBVA, ¿sí? Y con esta advertencia, esta convocatoria también mañana a movilizar, y esto que señala que se están aprovechando algunos empresarios para presentar procesos de crisis trucho, claro, son preventivos de crisis que hacen que, bueno, puedan despedir a esta cantidad de personas. 9 de la mañana, 32 minutos, estamos hasta las 10, nos queda un ratito más todavía. Ahora vamos a actualizar la temperatura que tenemos en este momento en la ciudad de La Plata, 17.8. ¿Ya 17? 17, está lindo hoy salir, quizás no con tanto abrigo. Sí, llueve, Juan. Tenemos neblina todavía. Mal no nos viene un poquito de agua y mucho frío y sequía. A mí no me gusta. A mí tampoco, pero bueno, cada tanto. La perdono porque mañana sale el sol completo. Sí, es verdad. Bueno, ¿hacemos una pausa? Como vos quieras. En estos momentos está la selección argentina entrando en calor en el campo de juego. Apa. Bueno, ahora me contás. El debut en los Juegos Olímpicos. Y hablamos de los Juegos Olímpicos. Sí. Dale. Bueno, pausita, ya volvemos. ¿Qué tal? Hijo, nombre rutinario. Mira a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su rezo diario, pero se ve que Dios no escucha los de su barrio. ¿Y qué tal? Salió a tomar a tu veneta. Tenés cara de gasco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de
farsa en los gases y solo puedo pensar en que me olvidé el envase que está tranquilo, que es algo que no me nace. Dejo fuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze. Lo que genera un desfaz y la cara se me derrite, las palabras se deshacen patadas del enchufe, chupar el dedo en el subwoofer en el que la incoherencia me seduce. ¿Qué tal? Dijo nombre rutinario, mirar a la muchacha como besa su rosario, pide al cielo y suspira con su beso diario, pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu veneta, tenés cara de gasco porque la verdad te altera, tenés un perro feo, unos ojos de madera y el alma igual al maniquí que mira en la vidriera. Tengo mi manera de avivar el fuego, si te miro en serio capaz que te quemo. Ayer tu vecina me gritó blasfemo, dije que Dios no baja del cielo. Y yo sigo frenético bailando en el piso, guiado por el flow de algún son pegadizo. Quiero irme de esta tierra, mañana al unizo, a ver si por ese lado encuentro algún paraíso. Pregunta quién llegó, el motherfucker, el que aguanta los trapos con la mano rota, el que le coca, llega y te emboca, lleva y va a buscar porque sabe cómo es la nota. No te hagas violento conmigo, tengo algunos negros perros con los que convivo, combino un flow demasiado argentino, demasiado duro para el mal gusto de tus amigos. La UNE, terraza, terraza, terraza. Haga frío, haga calor o esté lloviendo, La UNE te banca. Desde el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana estamos implementando obras que mejoren las condiciones de vida de los barrios Los Troncos, Virgen de Itatí, El Porvenir y Tradición de Carlos Casares. Pavimentación de calles. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresá a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Después de almorzar, tipo 2 de la tarde, pongo la UNE. Porque Gravedad Cero me encanta. Ine y Latini son lo más. Hasta las 4 me quedo full Gravedad Cero. Después llega Marian y Fran, completamente fuera de órbita. Regios ellos siempre. Tienen un montón de secciones. La que más me gusta es el fogón. O cuando presentan discos nuevos. En fin, todo el programa está buenísimo. A las 6 salgo del laburo, me clavo auriculares y sigo con la UNE caminando hasta casa. Con Odisea Cósmica. Edu y Vic me copan, me hacen reír muchísimo. Son los dos unos personajes fantásticos. Me acompañan hasta las 8 cuando termina la UNE. Ahí apago todo y me voy a jugar un fulbito con les pibis. Hasta mañana a las 8 que vuelvo a aprender la UNE. ¿Y vos? ¿Te prendiste a la UNE ya? Let's get crazy. ¿Sos beneficiario de la tarifa social? Tenés que saber esto. El Gobierno Nacional dispuso nuevos aumentos en los servicios de electricidad y gas para mantener el subsidio de nación. Inscribite o actualiza tus datos en el registro de acceso a los subsidios a la energía. Ingresá en argentina.gov.ar/subsidios. Tenés tiempo hasta el 4 de agosto. Frente al aumento, cuida tu bolsillo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en provincia. Que te banca.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar. Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La UNE. La UNE. Una llave maestra. Una especie de cronómetro en línea para el comienzo de tu día. Por la UNE. Buen miércoles de llovizna, acá en Berizo por lo menos, no sé, en la City Platense. Ro, Juanchi querido, acá estamos, Ro, acá estamos escuchando. ¿Sabes que escuché al pejerrey Belloso, Juanchi? Y se armó una polémica acá en la parada de taxi en estos días. Yo al Fideo lo amo Di María. No va a cambiar nada eso. Pero dice Pejerrey, lo escuché, 4 meses quería venir, nada. 4 meses y volví a Europa. Y acá los colegas fanáticos les pincha y dice, pero no hay uno solo, vino en su esplendor, 2006 se quedó. No entro en comparación. Vuelvo a repetir, lo amo a Fideo, pero la versión era que quería venir 4 meses nada más y a fin de año volver a Europa. Pejerrey y el presidente de Rosario dijeron que no, obviamente. Ahí estaba el audio de Javi Taxi. Grande Javi, gracias. Me encanta que nos cuente las polémicas que se arman en la parada. Sí. Y hablaba de lo que yo contaba de Di María y que lo escuchó ayer el Pejerrey Belloso, el presidente de Central, hablando al respecto, que es cierto lo que él decía. Aparentemente Di María había dicho de volver 4 meses solamente a Central, lo cual eso también agravó la situación, porque si venís 4 meses y te vas. Insisto, primero hay que ponerse siempre en el lugar del otro, porque si hablamos, obvio, es fácil. vale, del otro lado, cuando se va a jugar a Arabia, sí, bueno, yo te doy 10 palos verdes a vos. Además es fácil opinar, todo el mundo opina del sillón de su casa y
Exactamente, pero es cierto, después hacía la comparación con Verón. Lo de Verón, yo creo que es muy difícil de comparar. Son situaciones distintas también. Situaciones del país también distintas, realidades. Por supuesto. Verón acá en La Plata también tenía un vínculo muy, muy especial y muy particular con Estudiantes por su padre, por toda su historia. Lo de María, obviamente es un ídolo, pero de Central se fue a los 20 años. Claro. Sí. Bueno, así están las cosas. Genera polémica el temita. Gracias, Javi, por escribirnos, por mandarnos audios al 221-508-2447. También estamos en la UNE OK, en la Transmi. Queda un ratito todavía. Ahora vamos a comentar algunas cositas de vacaciones divertidas porque está buena la propuesta. ¿Llevaste a tu chico, Juan? ¿A dónde? No, ya, pará. ¿Dónde Ya lo llevaste? llevé, Pará, Rosario, pero esta segunda semana no hiciste otra nada de vacaciones con tus chicos. Esta semana estuvo el domingo que llegué de Rosario, se lo llevé a la abuela. Sí. Y se quedó a dormir ahí y así que se fue ahí a comer al mediodía el lunes con ella y lo mimaron. Ayer nada, Te quedan ayer 3 tuvo días fútbol, todavía. ayer tuvo fútbol. Te quedan 3 días. Ahora está acá conmigo y lo llevo a la casa de la otra abuela que se queda a dormir ahí. Y el viernes tiene un plan con los compañeritos de fútbol, van a las camas elásticas, ¿viste? No quiero decir ninguna marca, a las que hay acá en la Ciudad de La Plata. Hay lugares donde se va a saltar, digamos. Claro, exactamente, de camas Esa elásticas. es buena, para sí, son muy buenas. que Aparte desgasten un gastan una poquito de energía eso tremenda, te iba a decir. sí, está Eso muy te iba bueno a el plan, así decir. que van ahí en grupo. Bueno, estoy buscando acá, fíjense, porque en la web del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires hay una agenda que está recontra completa, día por día, de las cosas que hay para hacer. Hoy, ¿qué día es? 24, miércoles 24 de julio. Estamos buscando ya mismo la agendita y pueden llevar, porque hay talleres, hay muestras. En la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tienen talleres a las 3 de la tarde. Bueno, ahora vamos a detallar un poquito antes de irnos, pero ahí estamos viendo, mira, en pantalla. Ya llegó al miércoles, ¿eh? Lo que pasa es que hay tantas cosas, y no solamente en La Plata, sino también en toda la provincia de Buenos Aires, distintos espectáculos musicales, hay teatro. En el Teatro de la Comedia tienen una obra que es sobre el Mago de Oz, que está buenísima, así que pueden ir allí. Y después tienen en el Teatro Argentino el Barbero de Sevilla, que me dijeron que está muy buena esta obra. Son entrada libre y gratuita, y lo importante es que ustedes vayan con tiempo, porque no tiene reserva online. Hay que hacer la fila, esperar un ratito, ir con tiempo, porque cuando se ocupan los lugares ya está, pero pueden hacer la fila y disfrutar de estos espectáculos. Hoy, miércoles 24, 2 de la tarde. Tenemos en Cañuelas, por ejemplo. Cañuelas está aquí cerquita, ¿conoces? Un par de horas. Hay varieté de circo a las 2 de la tarde. Hay un lugar muy lindo para comer en Cañuelas. No me ¿cuál? acuerdo el nombre. No fui, pero mi hermano fue, me lo habían recomendado. Después fue mi mamá. Tengo que ir. Sí, no me acuerdo es muy lindo. Y después tenés varieté de circo todoterreno en el Cine Teatro Cañuelas, que está en Lara al 800. Está bueno hacerse esas escapaditas cercanas a la ciudad. El Mundo de Oz está en la Comedia de la Provincia, en la Sala Armando Discépolo, a las 4 de la tarde. Después tienen también en el Espacio para la Memoria y la Promoción de Derechos Humanos Exposo de Banfield. Esto es en Lomas de Zamora a las 15:45. Los Carrotos de la Ruta. Está bueno lo que se está haciendo en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos, que tiene que ver con actividades culturales en sitios que fueron centros clandestinos de detención, apelar a la memoria allí. Así que entren a esa página, la estamos viendo en pantalla, del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y está la agenda completa. Te cuento algo de los Juegos Olímpicos, porque hoy arranca, mientras vemos en pantalla, en Teis Sport, que es el canal oficial de los Juegos Olímpicos, tiene los derechos de todo. Sí. Estamos viendo un entrenamiento de 2 chicas de tenis que no sé quiénes son, pero recordemos que se va a disputar en Roland Garros el torneo de tenis. Sí. Como dice el graf, el patio de Rafa Nadal, el más ganador en ese torneo.
Está Nadal, está Djokovic, está Alcaraz, que van a ser pareja de dobles, Alcaraz y Nadal. Primera línea. Primera línea, Sí. así que, bueno, está Andy Murray, que también lo contábamos ayer, que se retira después de los Juegos Olímpicos, así que va a estar lindo el tenis, pero en estos momentos está en la pantalla el estadio en San Etienne, donde la selección argentina va a estar enfrentando en minutos, nada más a las 10 de la mañana, a Marruecos. Marruecos que tiene como figura mayor de 23 a Hakimi, jugador del Paris Saint-Germain, jugador de la selección mayor también, el mejor jugador que tiene Marruecos probablemente, y va a estar hoy. Y del lado de Argentina, con equipo confirmado, está Jerónimo Rulli en el arco, el platense, ex Estudiantes de La Plata, hoy en el Ajax de Holanda, que va por su segundo Juego Olímpico. Rulli jugó con 24 años el Juego Olímpico de Río 2016, donde le fue muy mal a la Argentina, se fue en primera ronda, así que va a tener revancha. Genial. En el fondo, García, Di Cesare, Otamendi, Soler, Otamendi capitán del equipo. Sí. En el medio, Almada, Thiago Almada, otro campeón del mundo, con Medina, jugador de Boca, Gese, el ex Huracán, Zenón, y X Fernández va al banco porque no llega bien físicamente, y arriba la dupla ex River Platense, Julián Álvarez. Vamos, Juli. Y Lucas Lo voy a mirar. Beltrán. ¿A qué hora Así, me dijiste? A las 10 ahora. Ah, ya Claro, mismo. andate a tu casa ya. No, voy corriendo. Así que en minutos nada Genial. más arranca el sueño argentino por una nueva medalla. Ya tenemos 2 de oro en Atenas 2004 y Beijing 2008. Una particularidad, el técnico de este equipo, Javier Mascherano, estuvo presente en esas 2 medallas ganadas. Mira vos. Cosa que un solo otro deportista lo consiguió, Nelson, en la época, no sé, del 30 Claro, por ahí, sí. en polo. Sí. Y después Mirá vos, Mascherano. qué bien. Así que va por la tercera, Ahí estamos. el jefecito. Bueno, mucha expectativa. Y después de este encuentro, en realidad en el medio, porque a las 11 juega la selección de rugby de Seven, que va a estar jugando contra Kenia a las 11 de la mañana. Recordemos que los partidos de Seven duran 14 minutos, 2 tiempos de 7. Muy cortito. Son cortitos, bueno, pero recordemos que es la misma cancha con 7 jugadores. Claro. Es enorme, por eso hay un desgaste físico muy grande. Ok. Otro de los que son grandes candidatos a quedarse con una medalla en estos Juegos Olímpicos, lo habían conseguido ya en Tokio, el Juego Olímpico pasado, bueno, van en busca de la segunda. Recordemos que el Seven se sumó recientemente nuevamente a los Juegos Bien. Olímpicos. Bueno, entonces tenemos fútbol. Pará, y hoy a las tenemos 14:30 rugby. juega de vuelta ¿Otra vez? el rugby. Claro, porque al ser partidos cortos, se juegan varios partidos bueno. el mismo día. Así que 14:30 juegan contra Samoa. Así que hoy 2 partidos para Bárbaro. ver de rugby 7. Quería comentar una cosita, como Sí. porque ayer circuló en redes sociales un videíto de, bueno, de los lugares donde están parando los deportistas en la Villa Olímpica, allí en Francia. Lo vamos a compartir y me vas a contar un poquito de qué se trata. ¿La Villa Olímpica dónde está, Juanchi? En París. En París. Sí. Están todos ahí en París. Después, lo mismo que pasó en Tokio. Hoy en día se construyen para luego ser utilizados como departamentos. Se construyen especialmente Edificios para que después quedan para ser albergar a los utilizados. deportistas. Claro, pero después se utilizan Claro. esos Sí. departamentos para darle a la gente. Claro. Y en lo particular, y es algo que y me voy metiendo en el tema, Sí. ya había sucedido algo en Tokio, en los últimos Juegos Olímpicos, que fue una fake news en realidad, Bien. pero que se hizo todo una novela Y lo que hermosa pasa- que vendía. claro. ¿Qué pasó? En aquel momento, en esos Juegos Olímpicos, todavía estamos en modo pandemia. Sí. Y Eso fue en el año 21 en realidad, porque era en el 20, pero por la pandemia se pasaron al 21. Y bueno, convengamos que también en Tokio en particular... Había un protocolo era muy rígido, sí. ¿Y qué se hablaba? Bueno, de que no tengan tanto contacto deportista. A ver, Claro. vamos a decir la verdad. Los ¿Querés Juegos que veamos Olímpicos... el video y Mientras después vemos el video, seguimos te cuento algo. hablando? Los Juegos Olímpicos Sí. hay mucho sexo. Esto está Mirá confirmado. vos, Sí. bueno, es de fuertes declaraciones. A ver, mira esto. Las camas son Estamos de... viendo a un deportista que muestra cómo son las habitaciones, particularmente las camas, que son de cartón. De cartón. Ahora Cartón bien. bastante rígido, ¿no? Sí, te Porque, voy a decir claro, específicamente cómo se llama. Son camas de cartón ligero de alta resistencia y colchones diseñados específicamente para mejorar la calidad y el son confort colchones del sueño. finitos. Y el deportista está, que no sé bien quién es, está mostrando la australiano, base creo que que es de cartón. Claro. ¿Qué pasa? ¿Esto es así?
Es así. ¿Por qué hacen camas de cartón? Es este material que te digo, porque son sustentables. Ah, mira. Son el mismo tipo no de es que camas. Con la excusa de sustentable es todo más barato y... Puede ser, sí, reciclables también. Dicen que después pueden hacer papel con eso. O sea, la idea es reciclarlos y reutilizarlos para no generar tanta contaminación ambiental, por decirlo de alguna manera. Lo cual me parece perfecto. Después, en Tokio se habló de la boludez de que eran antisexo. Y eso es lo que ahora también volvió a aparecer. ¿Por qué? ¿Por qué sería antisexo? Porque se supone que no podían aguantar el peso si tenés relaciones. Primero la boludez de pensar que deportistas de alto rendimiento necesitan una cama para tener sexo. No, claro. O sea, que una persona en general necesita una cama. Ahora, un pibe de 22 años pero además necesita que está prohibido, un metro cuadrado de cualquier lado. ¿Está prohibido? Está prohibido. No, pero en ese momento en Tokio, como estaba la pandemia, también lo que se buscaba era aislamiento y demás. Bueno... pero no es por eso. De hecho, se resisten hasta 200 kilos, están probadas. Nada, no es por eso, sino por una cuestión sustentable. Para generar humo en redes sociales y ¿no? Tal cual. Sí. En ese momento fue así. Bueno, en todos lados salieron a hablar de eso. Pero bueno, tiene que ver con esto. También se reparten preservativos y demás para el cuidado. Para la prevención. Porque, digamos, claro. Por más que te lo digan, va a haber. Sí, pero por supuesto. Así que nada, tiene que ver con igual eso. Es bastante práctico, te digo. Ahí están mostrando en detalle cómo... Sí, por supuesto. Bueno, nada. Fue un dato curioso de los Juegos Olímpicos. Bueno, entonces vamos cerrando todo porque ya empieza. En 5 minutos empieza el partido de Argentina. Nos vamos yendo. Agradecemos a todo el equipo. A Guido Sarachi y Melissa Biurriet en la operación técnica. Hoy me viene con un poquito de sueño. La verdad que estoy un poco trabada. Está Ramiro Martínez en la producción. El himno, Ay, mira, está Juli. Estoy para irme con el himno. Ahí estamos yéndonos con el himno. Tenemos a Rulio Tamendi. Fran Andía en redes sociales. Ustedes se quedan con La Cúpula y nos vemos de vuelta y nos escuchamos de vuelta mañana a las 8 de la mañana. Chau, chau. Me ponías el himno. Mamá dice que soy lindo, por eso la puta a mí se me pega. Yo sé que no es así, es porque siempre ando con la manteca. Si me falta el respeto, son dos pa'l pecho y pa' la cabeza. Puta, yo soy del barrio, amor pa' la mama, amor pa' la yeca. Ya ni dice que soy lindo, por eso la puta a mí se me pelan. Yo sé que son mentiras, quiero mi fama y algo de marca. Y le tiran de lejos, pero yo doy los tiros de cerca. Me doy baños de espuma y antes me duchaba en un albergue. Mamá, me dio una mamá, dijo que tenía la piña, su cara debe ser la debió ser la piña. Ahora se pegan todas las chiquillas por una manilla y el chichi que brilla, la tengo chupando mientras se gatilla. Estamos sonando y la Paula la brilla. En fiscalía te robo la tía, baja pa' acá. No eres de nada, vos soy weón, tu mamá weona. Me gustan las bichis que son retardadas, esas sí son las que saben mamar. Para. ¿Qué onda, manito? Lo vas a matar. Dilo, mátalo. Mamá dice que soy lindo, por eso me pagan por poner la jeta. Yo sé que eso es verdad y por eso viajo por todo el planeta. Tengo más cifras que tu CBU. Esta que tenemos viene de Perú. Ando con un palo y no es de bambú. Pido comida que no está en el menú. Tirando piruetas soy Kibutoki. Diamante pota, no soy un Swarovski. Tomo un rescate, quedo 0 KM. Esa puta mala sé que no me conviene. Mi cara en los carteles, ando con los fieles. Rompemos los hoteles, lleven los papeles. Lo tengo, si eso está apagado yo lo prendo. Tomándome un keto, estoy más loco que lo kendo. Puta no me vendo. Mamá dice que soy lindo, por eso la puta a mí se me pega. Yo sé que no es así, es porque siempre ando con la manteca. Si me falta el respeto, son dos pa'l pecho y pa' la cabeza. Puta, yo soy del barrio, amor pa' la mama, amor pa' la yeca. ¿Qué
¿qué tenía que hacer ahora, mano? ¿Me tirás la luz? Antes me decía eso, pero ahora ya lo sabes. Que las putas se me pegan porque yo tengo la clave. Me tomando jarabe, me siento árabe. Guarda el celular, no sé qué quieras que te grabe. Dice que le gusta, sabe que yo no la mare. Vamos en la autopista, se monta en la nave. Loco, yo no quiero 1 millón, quiero unos pares. Tengo flow en gota, manito, lo tengo a mare. Frano y la situación, en el line del long. Frío en el calentón, en esto no hay un clon. Se la saco honrón, 2 putas en el sillón. Manteca en la cartera, fina de Louis Vuitton. Mi chica, mi papi, yo no conozco a su mamá. Voy a tener 1 gramo de oro por cada cana. La vida está enojado, su novia se regala. Una aguanta y libertad para los míos en la cana. Estás en la UNE. Nos vemos. Muchas gracias por sintonizar la radio 97.22. Esto es Pochoclo.